Esta narrativa nos introduce en la vida de Takayasuki Sakuto, quien jamás había considerado la posibilidad de tener una novia, ni siquiera lo había soñado. Y no solo eso, sino que se encontraba saliendo con dos chicas increíbles al mismo tiempo. Para comenzar esta historia, volvamos en el tiempo. En el Instituto Privado Arizuyama, que brinda educación desde el jardín de infancia hasta la preparatoria, él se inscribió en abril de ese año como estudiante externo. Su objetivo era graduarse sin llamar la atención, pasando desapercibido como un mueble más del aula, y vivir una vida tranquila y sin altercados. Había optado por vivir de esa manera, siempre recordándose a sí mismo que el clavo que sobresale recibe un martillazo. Detestaba llamar la atención. Al mirar el tablón con los resultados de las pruebas, se dio cuenta de que había quedado en 8º lugar, dentro de los 10 primeros de su clase. Mientras volvía al aula, una chica lo llamó y le pidió hablar un momento. Él la saludó con un hola, pero ella, al oírlo, le dijo que no era eso lo que quería, dejando a Sakuto confundido y preguntándose por qué parecía molesta de repente. La chica, Usami Chikage, tenía la mejor calificación de la clase, un reflejo de su esfuerzo, algo que él conocía bien desde que estaban en 3er año de secundaria y asistían al mismo instituto. Sabía que ella se había esforzado desesperadamente y esos esfuerzos continuos probablemente la habían llevado a obtener esos resultados actuales. Era la encarnación de la idea de que el esfuerzo rinde frutos. Interrumpiendo la breve presentación, ella le reprocha su posición en la lista de calificaciones. Él responde que obtuvo el 9º lugar, mientras que ella quedó en el 1º, y la felicita. Sin embargo, ella, molesta, le señala que lo importante no es su posición, sino porque no se esforzó al máximo. Nuestro protagonista le pregunta a qué se refiere con eso, a lo que ella, con tranquilidad, le pregunta por qué, a pesar de tener la capacidad de quedar en primer lugar, se había contenido. Le pregunta si acaso lo hizo a propósito. Nervioso, él insiste en que se le acabó el tiempo y que había muchas preguntas. Ella, sin creerle, se acerca mirándolo seriamente, mostrando su falta de confianza en sus palabras. Ante su mirada, Sakuto, para sus adentros, ruega que ella no lo mire con tanta desconfianza y supone que no tendrá más opción que esquivar el tema. Fue entonces cuando, de la nada, mencionó que había un nuevo plato frito en el menú de la cafetería, dejándola un poco desconcertada. Él continuó diciendo que el menú de la cafetería de la escuela es realmente exquisito, a lo que ella le pregunta qué tiene que ver eso con el tema. Con una sonrisa, él le pregunta si le parecería bien que la próxima vez almorzaran juntos. En ese momento, a Chikage se le nubló la visión y su cara se puso roja. Ella comenzó a argumentar que ya tenía un almuerzo preparado y que era innecesario para ella. Con una sonrisa deformada, ella añadió que también estaba interesada en comer con él. Sin embargo, esas eran cosas que las parejas suelen hacer. Ante esto, con su lógica difusa, Sakuto comentó que, según lo que ella decía, debían ser pareja para almorzar. Al oír esto, ella se sonrojó aún más, como si fuera a explotar, y le preguntó si lo que decía significaba que quería ser su pareja. Sakuto se apresuró a negarlo, diciendo que ella estaba interpretando mal sus palabras, él solo estaba considerando la conexión entre almorzar juntos y ser una pareja. No entendía sobre el tema. Esto la dejó ligeramente decepcionada. Entonces, ella le explicó que eso significaba que un hombre y una mujer serían vistos de esa manera si estaban solos almorzando. Fue entonces cuando Sakuto finalmente entendió. Miró a su alrededor y pensó que estar en una cafetería con una chica famosa por ser linda podría generar rumores extraños. Reflexionó que, después de todo, no debería haberla invitado, ya que no quería desviarse de su lema, un clavo que sobresale siempre recibe un martillazo. Fue en ese momento que Chikage le dijo que tampoco se opondría a una relación si ya había rumores a su alrededor. Pero Sakuto no escuchó esta parte y se disculpó por invitarla tan repentinamente, dejándola desconcertada. Con una sonrisa, le dijo que lo harían cuando tuvieran otra oportunidad. Antes de que Sakuto pudiera marcharse, ella le gritó, tratando de detenerlo. Fue entonces cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo hacia adelante. Por suerte, Sakuto pudo sostenerla a tiempo. Le dijo que había sido peligroso y notó que unos chicos habían pasado detrás de ella, probablemente haciéndola perder el equilibrio al empujarla. En ese momento, se dio cuenta de que la estaba abrazando y, avergonzado, retiró sus manos de inmediato.
Se despidió rápidamente diciéndole que se cuidara, a lo que ella respondió con la poca voz que le quedaba. Después de las clases, Sakuto reflexiona mientras camina a casa. Recordó que, sin pensarlo, había abrazado a su compañera cuando se cayó y se pregunta si ella habrá sentido incomodidad. Sus cavilaciones se interrumpen al verla entrar inesperadamente en un centro de videojuegos, un lugar sorprendente para ella, conocida por su seriedad y porque el instituto prohíbe esos lugares. Pensando que podría ser una coincidencia y temiendo haber malinterpretado la situación, decide entrar para confirmar. Poco después, se encuentra perdido en el centro, deambulando hasta que topa con un grupo de personas reunidas alrededor de una máquina de arcade. Considerando que Chikage tal vez no estuviera entre esa multitud, Sakuto intenta retirarse, pero decide volver al escuchar que una chica había ganado 3 veces seguidas. Al mirar hacia el videojuego, se sorprende al verla allí, la llama, y ella, después de una mirada, vuelve al juego y le dice que si quiere retarla, se ponga del otro lado, si no, que no interrumpa. Ante esto, Sakuto se siente provocado y, aflojando su corbata, le pregunta si, en caso de ganar, ella hablaría con él. Ella pregunta si la está cortejando. Él responde que no es su intención, solo quiere hablar con ella. Ella acepta, argumentando que él le parece interesante. Comienza la partida y no tarda en perder la confianza que tenía hasta que se da cuenta de que ha perdido. Ella se levanta de su asiento, lo felicita por su técnica de juego y le extiende la mano en señal de saludo. A Sakuto, en ese momento, le cruza la mente un recuerdo borroso. Ella, al notar que él se había quedado callado y no había respondido al saludo, le pregunta si algo le pasa, a lo que Sakuto niega. Entonces, ella le pide que haga la pregunta que quería hacerle. Sakuto, mirándola detenidamente y considerando la gran diferencia que ella presentaba en ese momento, le pregunta si esa es su verdadera cara y su estado natural, si lo que ve es a la verdadera Usami Chikage. Después de aclararse la voz, ella le dice que entendía su pregunta, pero que no era sencillo de explicar. Ante esto, él le pregunta si acaso estaba bromeando con él, a lo que ella, adoptando otro tono de voz, le responde que no era su intención y le insta a hacerle otra pregunta. Él entonces le pregunta qué hacía en un centro de juegos, a lo que ella, con una gran sonrisa, le responde que era una manera de desestresarse. En ese instante, Sakuto notó que ella tenía una sonrisa encantadora como nunca la había visto. Ella, sorprendida por su comentario, se sonrojó y le preguntó qué estaba diciendo. Sakuto, igualmente avergonzado por haber hablado sin pensar, le solicitó que olvidara sus palabras. Cambiando de tema, Sakuto mencionó que, aunque los juegos eran solo una manera de aliviar el estrés, ella los tomaba muy en serio y destacaba en ellos. Ella reconoció que tal vez se había excedido jugando. Fue entonces cuando Sakuto expresó su admiración por las personas que se esfuerzan al máximo en todo lo que hacen y que eso era algo que le gustaba. Al oírlo, ella se sonrojó nuevamente, esta vez con un nerviosismo y vergüenza palpables, y le pidió que continuara con la siguiente pregunta. Pero, antes de que Sakuto pudiera hacer la pregunta, ella repentinamente lo jaló de la corbata. Sakuto, nervioso, le preguntó qué estaba haciendo y ella le indicó que mirara en una dirección. Cuando Sakuto miró, vio a la profesora Tachibana, de orientación estudiantil, rebuscando en el centro. Ella le dijo que era una pena, ya que su cita acababa de terminar. Pero, tras estas palabras, se le ocurrió una idea. Tomó la mano de Sakuto, sorprendiéndolo, y la llevó hacia su cara. Él, desconcertado, le preguntó nuevamente qué estaba haciendo. Ella le explicó que estaba dejando una marca con la intención de que su olor quedara impregnado. Dejando de lado el pensamiento de que los lóbulos de sus orejas eran suaves, Sakuto le preguntó qué intentaba hacer con eso. Ella le respondió que podría ser una especie de encantamiento para evitar errores de identidad. Le preguntó si ya se había familiarizado con la sensación y le sugirió que lo tocara cada vez que quisiera. Después de eso, le dijo que era hora de marcharse y se despidió con un fuerte abrazo, lo cual sorprendió a Sakuto, haciéndolo tambalearse. Él le preguntó nuevamente qué estaba haciendo y, en ese momento, Tachibana Sensei lo agarró del hombro, preguntándole si era un estudiante de la Academia Arisuyama y cuál era su nombre y su clase. Fue entonces cuando Sakuto se dio cuenta de que había caído en una trampa y que ella simplemente lo había utilizado como cebo para escapar. Más adelante, nuestro protagonista se cuestionaba cuál era su verdadera personalidad,
la de la preparatoria o la del salón de juegos. Por pensar en esas cuestiones, había terminado destacándose y recibiendo un martillazo. Se preguntaba si podría llevarse bien con ella y si habría conocido una versión de ella que nadie más conocía. En ese instante, sus pensamientos divagaban y no prestaba atención a lo que decía la profesora. Con su mente confundida, había pasado por alto algo muy importante, algo que descubriría a medida que se familiarizara con ellas. Por otro lado, la chica del salón de juegos tarareaba mientras caminaba por la calle y, al llegar a casa, anunció su regreso. Saludó a su hermana, que estaba cocinando, y con una sonrisa le preguntó qué había estado haciendo, ya que la había visto suspirar y perderse en sus pensamientos. Fue entonces cuando las dos se saludaron y nos dimos cuenta de que eran dos, Usami Chikage y Usami Hikari. Retrocedamos un poco en el tiempo. Minutos antes, Chikage suspiraba mientras pensaba que era demasiado tarde para arrepentirse. No se podía hacer nada al respecto. Se arrepentía de que cuando Sakuto la invitó a acompañarlo a comer, ella terminó diciendo una tontería en vez de decirle inmediatamente que quería ir con él. Pudo notar a simple vista que a él le podría causar una molestia si pensaban que eran una pareja, aunque, pensándolo bien, si realmente se volvieran novios estaría bien. Puede recordar cuando tropezó y Sakuto la atrapó. No pudo ignorar el hecho de que él estaba nervioso en ese momento. Fue en ese preciso momento cuando su hermana le preguntó qué rayos estaba haciendo desde hace rato. Chikage se sobresaltó y le preguntó desde cuándo ella había estado allí. Hikari le contestó que acababa de llegar. Inmediatamente después de eso, Chikage se acercó y le dijo que al parecer ella se había estado saltando la escuela nuevamente y le instó a dejar de hacerlo, ya que posiblemente repetiría el año si seguía así, a lo que Hikari negó, risueña, diciendo que no tenía que preocuparse ya que ya había calculado el número de días de ausencia que podía tener. Ante esto, su hermana le instó a dejar de pensar de esa manera, que era algo serio y no podía tomarse un asunto tan significativo para su futuro a la ligera. Después de eso, Chikage le preguntó a dónde había estado. Ella comentó que, buscando un cambio de ambiente, había decidido ir a la biblioteca. Inmediatamente después de recibir esa respuesta, Chikage la negó, consciente de que conocía bien a su hermana y estaba segura de que había estado en el centro de juegos. Hikari, persistiendo en su mentira, le cuestionó por qué haría tal cosa. Chikage le explicó que su hermana se había involucrado mucho en los videojuegos últimamente y eso era algo que ella sabía bien. Hikari le comentó que, al parecer, no podía engañar a su hermana. Más tarde, Hikari se encuentra en el sofá, risueña y sin ocultar su emoción. Su hermana, que entró en la sala y vio su expresión, le preguntó si algo bueno le había pasado. Hikari contestó que realmente no lo sabía, pero que le hacía latir el corazón. Ante esta respuesta, su hermana le preguntó si se encontraba bien. Hikari, girándose hacia ella, le preguntó si había algún chico con el que se llevaba bien. Chikage consideró la pregunta y pensó que realmente quería tener una relación amistosa con Sakuto, pero aún estaba muy lejos de eso. Aún así, le respondió a su hermana que de vez en cuando hablaba con alguien en particular, a lo que Hikari le preguntó cuál era su nombre, y ella le dijo que se llamaba Takayachiki Sakuto. Al escuchar el nombre, Hikari lo repitió con una sonrisa. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Dale like, comenta y considera suscribirte. Un saludo especial a los miembros del canal. Gracias por su apoyo, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo.